Gracias, buen día. Qué bendición poder disfrutar de la presencia de Dios. Yo siempre digo que lo que a mí me cautivó fue la presencia de Dios. Yo antes de convertirme había leído un poco, no mucho, pero la Biblia. Me parecía una historia interesante, sabía de Jesús, de un Cristo histórico. Pero cuando tuve una experiencia con el Dios vivo, todo cambió. Así que yo valoro muchísimo estos tiempos donde uno, sin merecerlo, solo por la gracia de Dios puede contactarse con el Espíritu Santo, con la divinidad. Y son momentos donde más allá de lo que pueda decir la canción o una palabra, Dios tiene una capacidad de transmitirnos su vida, su fuerza, su amor. Así que yo valoro muchísimo la presencia de Dios, valoro estos momentos de adoración. Y yo quisiera motivarle a usted. Venir los domingos a la iglesia no debe ser una costumbre o el centro no debe ser el mensaje de la palabra de Dios, que es muy importante, pero lo más importante es Dios mismo, es Él mismo. Y en los momentos de adoración es donde tenemos la oportunidad de conectarnos con Él. Yo me gustaría que usted viniera con esa conciencia y procurar esa conexión. Y más allá de lo que pase o diga o ocurra, esos momentos de conexión pueden desatar sobre su vida lo que usted necesita. Viene la respuesta, viene la fuerza, la salud. Yo he experimentado no una, sino muchas veces la sanidad divina a través de la adoración. Y a mí no me cabe duda que una atmósfera como la que tuvimos recién, si alguien demandaba sanidad, la sanidad venía. Yo recuerdo en una ocasión iba a predicar a otra iglesia y tuve que detenerme en el camino, en una estación de servicio, porque estaba descompuesto, vomité, me estaba muy mal, me dolía la cabeza. Y sin embargo yo dije, tengo que ir, no puedo fallar, tengo un compromiso. Lo tomé como que era un ataque del enemigo. En realidad creo que había sido falta de sabiduría mía, había comido de más. No obstante fui, y cuando llegué me sentía afiebrado, me sentía débil, mal. Y dije, Señor, ayúdame, no sé cómo voy a predicar, ni qué voy a dar lástima, no voy a predicar. Y estaba en un momento cantando, la gente, como ocurre en todas las iglesias, algunos estaban conectados y otros estaban en otra. Pero yo tenía tanta necesidad de Dios que busqué al Señor en medio de esos minutos antes de predicar. Y fue increíble cómo pasaron 2 o 3 canciones de adoración y sentí literalmente la sanidad. La demandé y la tuve. Porque cuando Dios está, todo es posible. Así que usted no espere que alguien ore por usted, que alguien diga la palabra que es importante. Cuando usted venga con una necesidad, tal vez tiene un familiar enfermo o una necesidad económica o un problema que le está quejando, el Señor nos enseñó a ir a Él y descansar y dejarle todo. Y más allá de lo que hable la palabra, el mensaje, usted puede tener ese encuentro con el Señor, puede tener la respuesta, puede salir bendecido y fortalecido porque Dios está aquí. Amén. Yo le animo a que usted cultive esa conciencia. A veces nos distraemos, pero cultive usted esa conciencia. Sé que le va a bendecir como a mí me ha bendecido también. Amén. Quiero también agradecer a todos los hermanos que pudimos participar ayer ayer y antes de ayer de la convención que hacemos como parte de un equipo de Argentina. Ha sido un tiempo muy hermoso. Yo le decía a algunos discípulos que ya han ido a otras convenciones y
y me dijeron esto: es como que siempre se predica de lo mismo, aunque no es cierto, porque no siempre se predica lo mismo, se predica la palabra de Dios. Yo les decía que nosotros somos discípulos de Cristo y como iglesia tenemos un compromiso con Él. Entonces, para mí, yo ni lo dudo, yo sé que tengo que estar allí, no lo dudo. Y eso le transmití a mis discípulos y le dije: si ustedes estamos en esta labor con el Señor, tenemos que estar, porque es una convocatoria del Espíritu Santo. Y algunos discípulos creen que discipulado solamente es escuchar la palabra y nada más. Pero discipulado es escuchar la palabra y aunque no esté de acuerdo, si entiendo que es la palabra que se está soltando de parte del Señor, pues tengo que accionar. Es así. Porque ¿qué es lo que busca Dios en nosotros? Moldearnos a la imagen de Jesús, moldearnos. Y creo que lo que más nos cuesta a todos nosotros es aprender esto de obedecer a Dios. Es lo que más nos cuesta. Jesús mismo dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Jesús, el hombre, por lo que padeció aprendió obediencia. Usted recuerda que Jesús estaba en el monte de los olivos orando, clamando: Señor, pasa de mí esta copa. Era muy difícil, no estaba de acuerdo el Señor, pero dice: no se haga como yo quiero, sino se haga como vos querés. Y a nosotros no nos piden que vayamos a dar la vida y a la cruz. A veces nos piden cosas tan sencillas como: vení temprano, te espero el martes, vamos, acompáñame. No sé, cosas que como discípulos nos hacen cambiar nuestra agenda. Yo tenía un plan, pero mi líder, a quien tengo que entender que cuando no me pide alguna cosa que sea incorrecta, está hablándome de parte de Dios. Así lo tomo yo. Cuando mi pastor me pide algo, cuando mi autoridad me pide algo, yo tomo como que es Dios. Salvo que me pida andar a robar un banco, no le voy a hacer caso. Pero si me pide algo, yo tomo como que es el Señor. Y si no me cae cómodo, pues una buena oportunidad para aprender obediencia. Y si no tengo los recursos, una buena oportunidad para accionar mi fe. ¿Se entiende lo que le digo? ¿Por qué está tan serio? Entonces yo quiero animarle. Ya pasó, así que no le estoy pegando con un palo a nadie. Que usted tome esta actitud. Si algo busca Dios en usted, es que se parezca a Jesús. ¿Y en qué? No solo en hacer milagros, que eso sí, por supuesto, es importante. No solo en la paciencia, en el amor, sino también en hacernos obedientes. Por eso Dios nos pone, cuando somos niños, con dos padres. Y si tu padre te enseña obediencia, te ahorra una buena lección en el discipulado. Yo aprendí la obediencia a base de varitas y de cintazos. Se lo digo en serio. Mi mamá me decía, yo estaba jugando al fútbol, al frente de mi casa había un baldío: venía a comer, ahí voy. Y seguía jugando al fútbol. Y un día recuerdo que estaba a punto de hacer un gol y siento algo calentito en mis piernas. Y me di vuelta, era mi papá. Claro, me había llamado una vez. Y yo dije, bueno, ya mi mamá estaba acostumbrado que me llama una, me llama dos, después sube la voz, después gritaba. Y ya cuando veía que estaba los pelos de punta, iba. Así hacen los niños, ¿o no? Pero mi papá tenía otro método. Él me decía una vez y luego ¡shuc! Así que aprendí que a la primera de mi padre iba. Mi mamá ya le había tomado el tiempo. Amén. Pero eso no es un método varón y mujer, es un método bíblico. Dice que hay que corregir al niño con vara. Amén. Mi papá no encontró una vara, me dio con el cinto. Menos mal que fue del lado del cuero y no de la hebilla, ¿verdad? Así que yo aprendí eso. Estaba jugando al fútbol, mi mamá me llamaba, ya voy. Me tenía que llamar y gritar, ahí iba. Cuando mi papá me decía, vení, ¡tum! En el acto me voy, chicos. Porque ya sabía que después venía algo calentito en las piernas. Entonces, necesitamos aprender obediencia. Todos necesitamos. Y no solo aprenderla, sino desarrollarla a Dios. Amén. Bueno, ese no es el momento en lo que iba a predicar, pero no sé por qué hable de eso.
Quiero decirles que algunos hermanos la semana pasada se quedaron sin comprar libros. Ahora hay, bueno, estaban los otros días, nada más que fue un error de logística. Pero están, si usted necesita, estamos orando bajo esta campaña Cielos Abiertos, 40 días de oración, de ayuno y de renovación personal. Y yo le animo que usted lea el devocional, o si no, conéctese en oramos.com.ar y ahí baje o escuche el devocional todos los días, pero es más cómodo con el librito. ¿Sabe? Le voy a contar una experiencia. Ayer, hablando con los pastores castellanos, ellos llegaron el jueves a la noche, vinieron de Estados Unidos, llegaron el jueves a la noche y estuvieron el viernes a la mañana y el viernes a la tarde. Y hubo un momento de adoración muy intenso y luego el pastor y la pastora castellano dijeron: a pesar de la crisis que tiene Argentina, los cielos están abiertos. Y yo le dije: lo que pasa es que la iglesia está orando por cielos abiertos, y cuando la iglesia ora, Dios responde. Amén. Así que súmese usted y crea que cuando los cielos están abiertos, muchas cosas buenas pasan. Toda esta semana hemos visto cielos abiertos y hoy me gustaría compartir con usted un tema que le he puesto: resplandece en la ciudad. ¿Y por qué en la ciudad? Porque vivimos en la ciudad. Si fuera en el campo, sería en el campo. ¿Resplandece en qué? Recuerda que estamos nosotros creyendo que a pesar de la oscuridad, Dios nos manda a levantarnos y a resplandecer. Y hoy quisiera compartir lo que va a ser la oración de toda esta semana, siguiendo esta guía, y que tiene que ver con lo que llamamos montes de influencia. Montes de influencia, o los 7 montes, o a las áreas. Yo me gustaría que ore conmigo, pero póngase la mano en la cabeza y ore conmigo. Padre, te doy gracias por Jesucristo, por el Espíritu Santo y por tu palabra. Te pido que me hables y que yo pueda entender, más allá de lo que diga el predicador, que tu Espíritu Santo obre en mí. Amén. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Mire qué interesante. Usted sabe, recién lo comentaba, creo que Gustavo, que Israel estuvo siendo esclavos 430 años y Dios le dice: bueno, les voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. En otra parte de la Biblia dice que Dios toma a Israel para que sea su luz, y dice: voy a darte una tierra que se la voy a sacar a otros cuya maldad ha llegado al colmo. Voy a desposeer a naciones que me han ofendido, que me han dado la espalda, y voy a hacer de vos una nación, una luz para que las demás naciones vean a ustedes su comportamiento, su guía, y los imiten. Vean el esplendor, la gloria. Yo les comenté en otra prédica de que Israel lo logró a medias, luego falló, luego se contaminó con las demás naciones hasta que fue destruida como nación, y recién en el año 1948 vuelve a ser nación. Y que Dios dice que por un tiempo dejó a un lado a Israel para levantar a otro recurso, que es la iglesia, que somos nosotros. Y en la mente de Dios está hacer de los cristianos la luz para que otras personas nos imiten y puedan llegarse a Dios. Por eso nos encomendó la palabra de reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Por eso nos encargó predicar, porque a través de la predicación nos convertimos y entramos en el plan de Dios. Y por eso todas las enseñanzas del Antiguo Testamento tienen principios que nos ayudan a nosotros a entender la mente y la voluntad de Dios.
Y aquí en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1, note que dice: cuando el Señor tu Dios te lleve adentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, o sea, no solo vas a entrar, sino que va a ser tuya. Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Y ahí los menciona: los hititas o heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Algunas cosas para mencionarle. Dios le dice: los voy a meter en una tierra donde está poblada, hay naciones. Y cada una de estas naciones habitaba en montañas, porque es más fácil defender una montaña, por lo menos en el tiempo bíblico. Ahora es lo mismo, con los misiles suben, bajan, no hay problema. Pero en aquel tiempo, donde había armas de mano y a lo sumo algo que te tirara una piedra, cuando uno hacía una ciudad, la hacía en una montaña, la rodeaba de murallas y prácticamente era más fácil de defender. Por más que fuesen muy numerosos los enemigos, el que estaba dentro de la ciudad corría con ventajas. Y lo que aquí Dios le está diciendo: vos vas a desposeer, pero me gusta que dice: cuando yo haya quitado a estas naciones. Y yo sé que muchas veces nosotros pensamos que cuando yo haya quitado estas naciones significa que Dios va a hacer todo. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que Dios los manda a ellos a pelear. Entonces Dios obra por medio de su pueblo para desposeer a esas naciones. Y ellos tenían que conquistar enemigos más fuertes que ellos. Y eso es lo increíble del Señor. Humanamente no podés derrotar a quien sea más fuerte. Si yo lo pongo, por ejemplo, a pelear aquí a mi amigo Héctor Rodríguez con Ricardo Rodríguez, ¿pueden pararse los dos? Pónganse que van a hacer una luchita, una fuerza, no sé. Imagínense 70 kilos, más o menos, 110, más o menos. No es, ¿quién? No sé, habría que ser muy de fe para apostarle a Héctor, ¿verdad? Yo le apuesto a Ricardo, seguro. Claro, en lo natural sí. Bueno, así era, era mucho más fuerte, mucho más numeroso, mucho más, más tan es así que cuando ellos llegan los ven tan grandes que dicen: no los vamos a poder derrotar. Y ahí es donde se enoja Dios, dice que los deja por incrédulo. Entonces, lo que quiero hacerte notar es que son 7 naciones más poderosas que habitaban en montañas. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, dice que había ángeles y había seres que cantaban y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estas son 7 esferas culturales: la gloria, el poder, la honra, la alabanza, la celebración, y que tiene coincidencia con los 7 montes que debía Israel poseer, que tiene coincidencia con los 7 enemigos que debía derrotar. Y estas son esferas culturales que influyen en la manera de pensar y de actuar en las personas. Son estructuras de pensamientos que establecen el clima espiritual de una ciudad, moldean el comportamiento de los individuos que viven en esas ciudades. Por ejemplo, a nosotros no nos llama la atención ver a alguien tomando mate en la calle, ¿verdad? No nos llama la atención que alguien tenga un mate. Y ahora habrá alguno que trajo el mate, ¿no? Bueno, son todos educados. Bueno. Pero yo he ido, por ejemplo, a Corrientes y ¿usted dónde va? Van con el termo ahí bajo el mate. Va a Uruguay lo mismo. Es cultural. Entonces
no nos afecta. Cuando alguien lo ve y dice que están, alguien, no sé, de otro país, no sé, acá nomás cerquita, Perú, por ejemplo, no tiene la costumbre de tomar el mate. Entonces, sin duda que hay culturas, costumbres que identifican a ciertas naciones. Y estas ciudades que tenía que conquistar Israel estaban en los montes fortificados. No era algo sencillo, eran más fuertes que el pueblo de Dios, pero el orden de Dios era conquistar esos montes de influencia pagana y establecer allí el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos por orar esta semana? Justamente para que la iglesia más débil, quizás con menos recursos, con menos capacidad, que la cultura que hoy se mueve parece que es un torbellino de maldad que está arrasando, ha cambiado. Díganme, los que tienen más de 50 años, si era algo extraño que un niño a las 10 de la noche estuviese en la calle. Hace 50 años no era tan extraño, jugando con sus amigos. No era extraño que gente aún pudiera todavía dormir sin poner llave a la puerta, como ocurre tal vez en algunas ciudades más pequeñas. Es decir, toda la maldad ha venido avanzando a un ritmo impresionante. Todo ha avanzado, la ciencia ha avanzado, todo ha avanzado, ha crecido, no sé si ha avanzado, pero ha crecido. Entonces, la Biblia nos dice que el cordero que fue inmolado es digno de tomar y de influenciar en todas estas áreas que hacen la cultura de una sociedad. Yo no sé si usted alguna vez leyó en el libro de Corintios, en el capítulo 15, habla de la resurrección y dice que va a haber una resurrección, y dice que primero son las primicias, después los que durmieron antes de Cristo, y luego los que estén vivos y luego dice para que vendrán con el Señor a juzgar a toda nación, este mundo. Y dice que el último enemigo que será puesto bajo los pies será la muerte. Y luego Jesús entregará el dominio al Padre para que el Padre sea el todo en todos. Es decir, no habrá en esta tierra nada que esté fuera de la voluntad de Dios. No habrá nada incorrecto. Será un mundo nuevo, como dice el libro Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Será algo distinto. El mundo como lo conocemos hoy, créame que cuando regrese Cristo pronto va a desaparecer. ¿Lo cree o no lo cree? Y lo que venga será mucho mejor, será lo que está en el plan de Dios, lo que estuvo siempre. Yo me acuerdo cuando era más nuevito en Cristo, decía, Adán cuando lo agarre, salame lo que perdió todo, ¿verdad? No sé si alguna vez pensó así usted. ¿Cómo hacía esa macana? Bueno, pero no tengo la autoridad moral porque todos hicimos lo mismo. Lo cierto es que el mundo será glorioso, cubierto con la gloria de Dios. O sea, es mucho mejor lo que viene, es lo que Dios quiere darnos. Ahora, en esta tierra, mientras estamos aquí, según lo que yo entiendo, mi humilde entender, y lo que dice Jesús, esta vida es como nos regala la salvación, pero además de eso, de acuerdo a nuestra capacidad de someternos a Él, nos dará autoridad, porque no tenemos autoridad si no estamos bajo su autoridad. La autoridad viene de Él. Por eso yo recién le decía que la obediencia es una virtud que se cultiva en el ejército y se cultiva también en la iglesia, porque eso hará que vengan luego las responsabilidades. Mientras más sujeto, más autoridad, más confianza en el reino de Dios y más galardón o más premio Dios nos va a dar. Recuerde usted que Jesús dice que habrá mayores recompensas. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos hablando de orar por 7 áreas para cambiar la cultura. ¿Qué es lo que Dios quiere?
que venga el reino de Dios y que se haga en esta tierra la voluntad del Padre, así como se hace en el cielo. Tal vez te estoy confundiendo un poco, pero dame unos minutos. Cuando yo en mi casa, por ejemplo, esta semana vamos a orar por la familia. Estos días, hoy mejor dicho, el motivo de oración es por la familia, para que en la familia se haga la voluntad de Dios, para que ese monte que es la familia, que es un área muy importante de la ciudad, dice que el cordero es digno de tomar la fortaleza. No hay cosa más fuerte que una familia rendida a los pies de Cristo. Las familias es la base de la sociedad. Si nuestra sociedad está mal, es porque la familia está mal, porque la familia ha sido atacada, porque por ejemplo, los delincuentes salen de familias con problemas. Habrá alguna excepción, pero la mayormente cuando hay una familia que no está funcionando bien, pues los niños se corrompen, o vaya a saber qué es lo que pasa, se entran en drogas, con malas amistades, o tal vez ni siquiera hace falta que pongamos ejemplos tan dramáticos. Pero es cierto que la familia está siendo atacada por el infierno para destruirla, tal como la conocemos hoy. ¿Está de acuerdo conmigo? Y dice que el cordero que fue inmolado es digno de tomar cada área, la fortaleza, la familia, tu familia, mi familia, le pertenecen a Cristo. Esa debería ser lo ideal. Mire ese cuadrito que tengo aquí. Ahí hablan los jebuseos. Los jebuseos era el pueblo que estaba en el monte. Apocalipsis dice que es la fortaleza, y el área de la sociedad que representa es la familia. Los hititas, otro monte, representa en Apocalipsis 5 la alabanza, y que representa las áreas, los medios de comunicación. La alabanza es un medio de comunicarnos con Dios. Los gergeseos hablan del poder en Apocalipsis y tiene que ver con el área de gobierno de nuestra sociedad. Los amorreos habla de sabiduría en Apocalipsis 5 y tiene que ver con lo que nosotros conocemos como educación, ciencia, tecnología. Los cananeos habla de riqueza y tiene que ver con el área de la sociedad de la economía. Los fereceos hablan de honor y tiene que ver con la religión o la fe, lo que honra a Dios. Y los hebeos habla de gloria y tiene que ver con celebración, artes, entretenimiento. Todas esas áreas de la sociedad, el Cordero las quiere tomar. Todas esas áreas de la sociedad, Dios mandó a su pueblo a conquistar. Todas esas áreas son de nuestro Cristo. Pero hoy no vemos que sean de Él. Cuando vemos la familia, tenemos familias que no cumplen con la voluntad de Dios. ¿Es verdad? ¿Están aquí? Por lo que sea. Porque el enemigo se encargó de poner ignorancia, porque por la ideología de género que está haciendo realmente confusión en las nuevas generaciones. La familia puede ser 2 hombres, 2 mujeres, 5 perros, cualquier cosa. Eso es algo a propósito gestado en el infierno. Y eso, yo gracias a Dios no nací con esa ideología, pero a tus hijos, a mis nietos, vamos a tener que enseñarle que eso está mal, que la familia según Dios no es así. Y sin problemas tenés que decírselo. No estás hiriendo a nadie, estás diciendo lo que es la voluntad de Dios. Si hay alguien que quiere pensarlo de esa manera, allá ellos, pero tus hijos, ¿por qué cree usted que esta vez con mis hijos no se metas? No influyas tu porquería en mis hijos, no le metas tu ideología barata y diabólica a nuestros hijos, porque es diabólico. Si Dios dijo que el hombre y la mujer deben unirse y ser el matrimonio, es el hombre y la mujer, no el hombre y el hombre o la mujer y la mujer. Si alguien lo quiere hacer, hágalo, pero no lo enseña a mis hijos. Amén. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a orar. Hoy es un día para orar por la familia. Y yo me gustaría decirte algunas cosas. Estos 7 montes no significa completo, 7 es completo, todo lo que haya. Tal vez usted diga, pero ahí no está, no sé, otra área que, bueno, no importa, la incluyen. Alguna de esas áreas incluye toda la sociedad, todo lo que moldea la mente, la cultura de una sociedad, tiene que ser para nuestro Dios, todo. Por eso es tan importante que nosotros
entendamos esta oración de esta semana, que como argentinos oremos bien. Mire, vamos a ver el monte de la familia. Quiero ponerme la plaquita. La familia, como te dije, es la base de la sociedad. La mayoría de los problemas sociales, delincuencia, drogadicción, se incrementan cuando la familia no está bien. A veces yo no voy a culpar a que todo lo que hacen los hijos es culpa de los padres. No es así. Pero muchas veces ocurre que cuando nosotros con mi esposa nos casamos, no teníamos ni idea. Nos casamos porque nos amábamos. Pero la verdad, no estábamos tan preparados para... Seguramente cometimos errores con nuestros hijos, seguramente nuestras propias inmadurez, nuestras propias dificultades generaron algún conflicto en nuestros hijos. Porque es así, seguramente a usted le pasó lo mismo, le pasó a mis padres lo mismo. Y esto no es cuestión de delegar responsabilidades, sino de darnos cuenta que bueno, que somos imperfectos y que a veces las cosas se nos van de control. La economía afecta mucho a una familia, ¿o no? Trae problemas. Y a veces los problemas generan discusiones y las discusiones generan una mala atmósfera en los hijos y los hijos se trauman y bueno, esas cosas son normales en todas las casas o muy comunes, no sé si normales, muy comunes en todas las casas, que hay problemas en la familia, hay problemas. Pero lo importante es que nosotros necesitamos tener luz sobre cómo orar para que esos problemas que afectan a la familia sean disminuidos o por lo menos no, o tratemos de sacarlo de nuestra familia o pedirle a Dios milagros, porque como te digo, a veces es más fuerte el enemigo que nos ataque, es más fuerte que nuestras fuerzas y lo que necesitamos es un milagro de Dios. Hay matrimonios que están tan gastados, tan dañados unos con otros, que humanamente no tienen solución y lo único que necesita es un milagro de Dios. Y lo bueno de esto es que Dios hace milagros. Amén. Yo conocí a una pareja que cuando tenía 20 años se casaron, se separaron cuando tenían 25, se juntaron con otra, con otra, con otro, con otro, con otro, con otra. 20 años después se encontraron de nuevo solos y volvieron a casarse. Hay que ser loco para cometer a veces el mismo error, pero no, es que los dos se habían convertido a Cristo y ya eran nuevas criaturas. Y de esa pareja que pasó por todo eso, pero que tenían un plan de Dios, un plan con Dios, nacieron hijos y esos hijos hoy son siervos de Dios. Y esa pareja ya tiene como 70 y pico, están unidos todavía, según ellos se llevan muy bien y debe ser porque si no ya no tuvieron problemas de separarse una vez y varias veces con otros. Así que, ¿qué quiero decirte? Que con Dios todo es posible. 3 me dijeron amén. Entonces, si en tu familia hay problemas, yo quiero decirte que es también un diseño del infierno los problemas. Pero tenemos un diseño de Dios, que es que nuestra familia tiene que ser para el Señor. Entonces, me gustaría, bueno, aplaudamos al Señor. A Cristo llegamos gente de todo tipo, divorciados, separados, juntados. Algunos llegan con un harem. O sea, no es importante cómo llegamos, sino cómo restauramos para que Dios se glorifique. Y hay que trabajar en eso. Por eso la oración es lo primero, el entender la voluntad de Dios. A mí me encanta cuando veo parejas que a lo mejor vienen con sus nietos y viven en unión libre y dicen nos queremos casar. Y la abuelita dice me quiero poner vestido blanco, pero póngaselo de blanco. No hay ningún problema que se ponga el vestido de blanco si lo que está haciendo es abrazando el plan de Dios, que es hacer un pacto. Ya tienen hijos, ya tienen nietos, hasta bisnietos, pero han entendido el plan de Dios. Y ¿sabe qué? Están marcando un principio poderoso. Cerramos una puerta para que mis generaciones sean bendecidas. Entonces, la familia, el monte de la familia, fíjese qué es lo que lo ataca. Bueno, la ideología de género es una de las cosas que ataca. El aborto, la droga, los hijos rebeldes, las infidelidades, el
el concepto de que me puedo separar por cualquier cosa, me puedo divorciar por cualquier cosa. Yo sé que a veces hay motivos y Dios da una puerta de salida para el divorcio, pero no es por cualquier cosa. Hay gente que se casa enamorado y al mes dice: me quiero separar, no la aguanto más. Pero hace un mes que te casaste. Algunos dicen: estas generaciones de cristal no tiene tolerancia al sufrimiento. Pero no se trata de tolerancia al sufrimiento, sino se trata de madurez y de entender el plan de Dios. El que haya esposa, haya el bien. Le voy a dar otra oportunidad. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la bendición de Jehová. Yo la miro así a mi esposa, aunque a veces me hace renegar, pero digo: Dios está moldeando mi carácter a través de mi esposa. Me está haciendo más parecido a Jesús a través de mi esposa. Y viceversa, me dices. Bueno, pero yo estoy predicando, mi amor. Bueno, yo estoy predicando ahora, ¿no? Entonces, poneme la otra placa. La familia es una gran fortaleza del Señor. ¿Por qué creen ustedes que en la Biblia Dios le hace mucho énfasis a la familia? Y dice que Dios es un Dios de familia y que Dios junta a su pueblo o su nación Israel por familias, porque la familia es muy importante para Dios. Entonces, los padres tienen una gran responsabilidad. Nos ha dejado principios para edificar el hogar. ¿Cómo hago para formar una buena familia? En primer lugar, en el devocional de hoy está mejor explicado, después escúchelo. Si uno quiere construir una casa, contrata un arquitecto, porque la podemos hacer nosotros, pero contratamos un arquitecto que va a diseñar, tiene experiencia, sabe que por ejemplo es bueno que la luz le dé de tal forma, ubicarla la casa así, no poner por ejemplo el lavadero al lado de la pieza, o no poner, bueno, ellos tienen sus cosas, no poner la escalera al lado del, no, tienen para eso estudiaron, ¿verdad? Entonces, cuando usted contrata un buen arquitecto, va a tener un buen diseño. Y Dios se muestra como el perito arquitecto, y Él sabe cuál es el mejor diseño para la familia. Entonces, el Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Como cristianos y aún la sociedad, debemos nosotros decirles, si tienen problemas en su familia, invítalo a Jesús, invítalo al Señor a que entre a tu matrimonio, que entre a tu familia, porque Él es el que tiene que edificar. Él es el que trabaja con nosotros. No es 100% mi responsabilidad. Formar una familia es muy difícil. No es fácil, no es soplar y hacer botella, es lo que más cuesta, porque es lo más importante en la vida, más importante que el trabajo. Sin embargo, fíjense cómo es de esta cultura que tenemos, que hay antes era muy, muy habitual que una madre cuidara a sus hijos. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? Entonces, es como que no hacía falta ni decirlo. El hombre tenía que proveer y más vale que trabaje, y la mujer cuidar a su hijo. Luego, cosas económicas hacen que la mujer deje a su hijo y tenga que ir a trabajar. Y no es que esté mal, está muy bien. Pero lo que a veces ocurre es que la mujer sale y está 10 horas afuera y deja a su hijo a una persona que le cuida a su niño. Y no digo que esté mal, para eso está en la guardería, pero debería haber un equilibrio. Porque ¿qué es más importante? ¿El trabajo, la plata o el hijo? El hijo es más importante. Por supuesto, hace falta un equilibrio. Y yo creo que está bueno compartir las responsabilidades. Y está bueno, yo recuerdo a mi esposa, que siempre tuvo más luz que yo, siempre. Por eso usted ve que me corrige. Siempre tuvo más luz que yo. Cuando nos casamos y tuvimos a nuestros hijos, ella estaba estudiando cuarto año de medicina. Y ella dijo: si yo sigo medicina voy a tener una carrera de muchas horas, muy sacrificada, no voy a poder estar con mis hijos. Pues entonces se cambió de carrera y empezó a estudiar, no me acuerdo, profesorado de química o algo ¿de qué estudiaba? Biología. Y
Y entonces eso justamente voy a acomodar mi vida para poder estar con los hijos. Y como tampoco nos alcanzaba el dinero, ella tenía alumnos particular que atendía en casa. Es decir, ella le encontró la vuelta para no tener que salir tanto tiempo y poder cuidar a los hijos, que es lo más importante mientras son pequeños. Después cuando crecieron, está todo bien. Ese cortelón no lo saquen por ahí. No, bueno, fue un chiste. Usted sabe que yo hago chistes malos. Entonces, si tenemos una familia, todos tenemos una familia, y tal vez no sé cuál, a lo mejor hay un hijo aquí cuyos padres no vienen a Cristo. Quiero decirte que vos podés ser la puerta de entrada para que tus padres vengan a Cristo. Tal vez tu familia ya está desintegrada, tal vez estás solo, tal vez tenés hijos que no tenés una buena relación. Pero eso no significa que no podamos hacer algo. Pero eso no significa que no podamos recibir los principios de Dios. El perdón, el pedir perdón. Sabe que es muy poderoso. El otro día una líder fue al encuentro con la mamá que la había dejado, que la había abandonado durante años, y esa líder no tenía ningún rencor, y al contrario, ella la llevó al encuentro, y fue muy lindo que su mamá biológica recibiera el perdón y también la luz de lo que había hecho no estaba bien. Pero ¿cómo se restaura todo? Con Cristo todo es posible. Amén. Entonces yo no sé, a lo mejor hay algunas parejas que están en conflicto y están pensando en separarse. ¿Por qué mejor no piden ayuda a Dios para ver cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo Dios nos da gracia a favor y nos hace un milagro para seguir juntos? Porque por algo se casaron y están juntos. Amén. O tal vez ya te separaste hace poco, y bueno, tal vez puedas estar orando y decir: Señor, ¿hay forma de restaurar esto o ya no hay más forma porque a veces no hay más? Bueno, si no hay más, pero Dios tendrá algo nuevo que podrá formar una familia como la que Dios quiere. Es decir, es tan complejo todo. Hoy la sociedad está tan compleja, la familia, pero quiero decirte que si le damos lugar a Dios, Él nos va a dar sabiduría, favor para formar una buena familia que honre a Dios. Amén. La otra cosa que dice que es elegir el terreno con el que edificamos sobre una roca, no sobre arena, sobre una roca. Quiere decir seguir los consejos de Dios. A veces nos vemos, bueno, pero ¿qué tiene de malo si la tal artista ya va por el quinto? ¿Qué tiene de malo? Bueno, ese es el ejemplo y el discipulado que hace el diablo a través de gente que tiene influencia. Influencer, ¿verdad? O sea, una actriz tiene un novio, mañana otro, pasado otro, tiene un hijo con uno, un hijo con otro, y ese es el modelo que muchos toman y dicen: bueno, si lo hace aquello no tiene nada de malo. Bueno, pero ¿qué dice Dios? Basémonos en la palabra de Dios. Amén. La otra cosa dice que hay que elegir el material de construcción. Esto tiene que ver con qué clase de cultura le voy a dar a mis hijos. Escuchen, cuando nuestros pequeños eran pequeños, todos los compañeritos del secundario pues iban a asalto. Bueno, no se llama asalto, a boliches, a lugares. Y nosotros habíamos trabajado diciéndole: mira, nosotros tenemos otros principios y no te conviene. Y gracias a Dios lo logramos, que ellos, por lo menos que nos hayamos enterado, ¿no? Si lo hicieron por allá no nos enteramos. Pero lo cierto es que tratamos de trabajarlo en contra de la cultura que no es de Dios. Hay cosas que no son de Dios. El drogarse, por ejemplo, no le va a hacer bien a tu hijo. Aunque todos lo hagan, uno tiene que fuertemente decirle: mira, no te drogues, no pruebes, o sea, tratar de hacerle el bocho. Amén. Usted dirá: eso es manipulación. Aunque sea manipulación, el diablo te lo va a manipular. Manipúlalo vos con el Señor. No es manipularlo, pero es instruirlo. Dale armas, dale herramientas, avivalos a tus hijos, a tus nietos. Los abuelos pueden influenciar a los nietos, ¿o no? A veces más que los padres, porque uno le da un caramelo y ya le puede hablar de otra cosa después, ¿verdad? Los madres tienen que corregir, los padres corregirlo, y por ahí los chicos no. Entonces, educar una cultura de la obediencia a tus hijos. ¿Quién le va a enseñar obediencia a tus hijos? ¿Querés que lo agarre el Señor con vara, pum, pam, y que se pegue como te ha pasado tal vez a vos? Enséñale ahora a obedecer. No es poca cosa. Yo veo a un nenito de, 4 años que lo insulta al padre, y el padre se mata de risa. ¡Ah! Si ahora te mata de risa, corregilo ahora.
No, es que me da gracia. Sí, te puede dar gracia, pero está mal. Amén. Es como esa mamá embobada con su nene, que en vez de enseñarle a hablar, le copia al nene. ¿Sí o no? Vio que hay mamás que le copian al nene. El nene gatea y va gateando a la mamá. No, enseñale a caminar, no gatees. Bueno, pero esas son las mamás muy enamoradas. Ok, la cuarta cosa es edifica para las generaciones. ¿Qué significa esto? A veces no tomamos la costumbre de pensar las consecuencias que tiene mi acto. Si yo en la familia no me doy cuenta que mis acciones tienen repercusión. Yo le pregunto, casi todo hombre que quiera a su hijo y que ha pasado por alguna situación, por ejemplo, alcoholismo o alguna adicción a drogas, no creo que quiera que sus hijos pasen lo mismo. Pero la forma es con el ejemplo. Yo recuerdo, mi papá no fumaba y él me decía, no fumes porque te va a hacer mal. Pero él no fumaba. Distinto sería, aunque una vez yo lo vi fumando. ¿Y sabe qué pasó? Cuando tenía edad del pavo, me fui y me compré una etiqueta de cigarrillo. Me la fumé todo el sábado, pero como no sabía fumar, hacía... Bueno. Y un día estaba haciendo esas cosas y mi papá me vio. Y él me dijo, ¿por qué estás fumando? Y vos también estás fumando, le dije. Y él me miró y me dijo, lo hice una vez, yo también, le dije. Y ahí está, se acabó la discusión, no me dijo más nada, pero no más fumo y yo tampoco más fumo. El ejemplo es muy importante. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, piensa, ¿cómo va a afectar esto a mis hijos? ¿Cómo va a afectar a mis nietos? Yo le pregunto a los padres que a veces castigan a sus esposas, ¿le gustaría que el novio o el marido le pegue a su hija? Y seguramente no. Yo una vez escuché a alguien que dijo, comportate de tal manera que tus hijos quisieran casarse con una mujer como la madre o como un hombre como el padre. Piense usted, uno quiere lo mejor para los hijos. ¿Me gustaría que mi hija se case con un tipo como yo? Que le pego, que me emborracho, y tal vez sea no la respuesta. Entonces comportémonos de manera de que transmitamos a nuestros hijos con el ejemplo. Esa es la forma en la familia. Queremos que los hijos amen a Dios, los amemos nosotros. Queremos que los hijos amen a Dios, no lo dejes. Molestan en la iglesia. Yo prefiero que molesten en la iglesia y que lo corrijan en la iglesia y que lo sientes acá y que pelees un rato como con mi esposa si habremos peleado con otros hijos, pero no concebimos dejarlos siempre. A veces sí, cuando tenemos que descansar un poco, pero hay que estar con los hijos. Hay que llevarlos, porque son los primeros discípulos. Nosotros hablamos de discipulado, los primeros discípulos son los hijos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Orar por la familia. Tómate un tiempo con tu esposa, con tus hijos en la mesa. Hagan una oración por la familia, por el hijo que está mal. Pidan un milagro. Oremos hoy por nuestra familia, por la familia grande, por el abuelo, por el tío, por lo que sean, porque esa familia tiene que ser de Cristo y creamos que un día todos van a estar alabando al Señor. Amén. Voy rápido. Hay muchas situaciones en la familia, pero bueno, Dios nos ayudará. Vamos al monte de los medios. Los medios de comunicación no están en manos del Señor, aunque gracias a Dios tenemos muchos medios. Tenemos el YouTube, tenemos el WhatsApp, bueno, oremos para que los medios de comunicación, así como hay toda clase de basura, pornografía, hay gente que enseña y motiva para que los adolescentes se suiciden. ¿Pueden creer ustedes eso? Que hay cosas así y que influencian. Bueno, yo digo los que quieran
hay algunos hermanos que les gusta promocionarse ellos y están ahí. Bueno, por lo menos da un mensaje de Cristo, amén. Si sos lindo o linda, no sé, decir, mirá qué lindo que soy, Dios me hizo así, dale la gloria a Dios. No sé, hace algo, pero transmití el mensaje de Cristo. Hoy cualquiera de nosotros puede ser periodista. ¿Sabías eso vos? Bueno, no. Pero podemos actuar como. Yo veo que hay algunos que usan esto y lo publican los reels, que se llama, y van y preguntan, no sé, cosas que no edifican. Qué bueno sería que aquellos que tienen esta inclinación lo usen para transmitir el mensaje de fe, para que los medios de comunicación estén bajo el dominio de Cristo, que haya buenas noticias en todos lados. Amén. Y no quiero decir con esto que solo versículos bíblicos, por ahí un buen testimonio, por ahí compartir lo que te pasó. Hacé un testimonio de cómo conociste a Cristo y publicarlo en las redes. Eso va a estar bueno. Si tuviste una linda experiencia con Dios, o si Dios te sacó, vos decís, mira, estoy grabando este audio para los que quieran ver, los millones que ven mi... Wow, ¿qué es? Y decís, yo antes era una persona así y luego tuve una experiencia con Jesús y quiero animarte. Vos no sabés a dónde puede llegar eso. Los medios de comunicación, Dios quiere que los tomemos. Dios quiere que todo. Por eso en la iglesia tenemos una radio y Dios me habló fuerte de que tenemos que estar presentes en los medios de comunicación. Y la gente tiene que levantarse, una generación que maneja bien los medios de comunicación, que transmita no solo una prédica, sino los valores, los principios. Esto que te estoy diciendo de la familia, hay gente que necesita ánimo y los medios de comunicación son muy importantes. No estés todo el día escuchando malas noticias. Yo tengo la costumbre, cuando vengo de mi casa hasta acá, 10 minutos, 15, prendo la radio secular. A veces prendo la nuestra. Bueno, la nuestra la tengo prendida siempre, pero para enterarme de algunas cosas. Todo mala noticia. Todo mala noticia. Digo, en este mundo solo hay mala noticia. No, hay buenas noticias, pero no las transmiten. Por eso es que nosotros somos portadores de buenas noticias. Amén. Sigamos rápidamente. Luego tenemos el monte de la educación. La educación tiene que estar en las manos del Señor y hoy no lo está. Pero gracias a Dios hay muchísimos cristianos que son educadores, que son maestros de jardineros o bueno, no sé cómo se llama, inicial o de la primaria. Pero usted como mamá y como papá es el primer educador. La educación hasta no sé qué siglo, el siglo XVII, estaba en manos de los padres. Pues tiene que seguir estando en manos nuestra, aunque el gobierno y las leyes digan que no tenemos derechos sobre los hijos para educarlo y que nosotros no podemos influenciarlo. Sí podemos influenciarlo porque Dios nos manda a repetir las palabras que Él nos mandó a nuestros hijos. Amén. Entonces, si ustedes en el colegio, los que tienen niños pequeños, enséñenle que no todo lo que dice la maestra es cierto. Sobre todo lo que te digo esto, que niegan la biología. Hay varios sexos. No hay varios sexos, hay dos sexos, hombre y mujer, que tendrán problemas algunos, que tendrán problemas de identidad. Pero eso no quiere decir que hay 10 sexos. No sé cuánto, LGBT más, plus, lo que sea, lo que se te ocurra. Hay gente que dice yo soy bisexual. No, vos sos hombre o mujer, que te gustan los dos sexos, pero eso no quiere decir que sos bisexual. Tenés un solo sexo, biológicamente hablando. ¿Se entiende? No estoy enojado, hermano. Ok, entonces la educación, los que son maestros, no se achiquen cuando te bajen línea de que tenés que decir y vos decir lo que es la palabra de Dios y Dios te va a respaldar. Amén. ¿Qué otro monte más que tiene que ser tomado por el Señor? La economía. ¿Sabes que ustedes vieron que ahora en las elecciones están de derecha, de izquierda, el capitalismo furioso y el comunismo, ¿no? Repartir, sacar a los pobres y sacar a los ricos y darle a los pobres. Miren, ni el capitalismo ni el socialismo son doctrinas bíblicas. ¿Sabe cuál es la doctrina bíblica? Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Y Él me da la sabiduría para hacer riquezas. Y también me da el corazón generoso para ayudar a mi hermano, para no explotarlo. La Biblia habla en contra de la explotación. ¿Sabe que dice, no retendrás el jornal del obrero? O sea, ellos tenían que pagarle todos los días para no perjudicar al hermano que vivía con lo justo. Ahora,
¿Qué candidato nuestro tiene la doctrina bíblica? Ninguno. Entonces, ¿a quién vamos a votar? Y al que me da un plan. Yo no sé si te hace un bien dándote plan. Porque tal vez, ¿sabe qué? La economía de la Biblia es trabajo y prosperidad que viene de Dios. Es más, dice: el que no trabaja, no coma. No dice: vaya y pida un plan. No se ofenda conmigo. Pero lo dice la Biblia. Entonces está bien, yo entiendo los planes y gloria a Dios por los planes, porque hay mucha gente que realmente no puede trabajar y necesita la ayuda, y me parece perfecto. Y me parece perfecto. Yo he estado desempleado y no tenía un seguro de desempleo, tenía que mantener una familia y sé que es un problema. Y gracias a Dios por los planes que te sostienen mientras conseguís un trabajo. Pero si pasó un año y no conseguiste laburo, me parece que algo está mal en vos. Y no, en Argentina hay trabajo. Yo mismo soy testigo de que alguna vez alguien me pidió trabajo y me preguntaron: ¿cuánto me pagan? Tanto. No, pero no tienes trabajo. Sí, pero no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué puede alguien decir eso? Y porque tiene un plan. Hace 10 años hay generaciones que no han trabajado nunca, que viven de planes. Y eso no está bien. Eso no es lo que Dios quiere. Dios nos da el poder para hacer riquezas. Por eso es que hay que aprender a manejar la economía, aprender a hacer crecer todo lo que Dios nos da. Eso es bíblico. Y tenemos que orar por la economía, y usted tiene que orar por la prosperidad. Y tenemos que creer que vamos a tener una nación próspera. Lo creemos, la tenemos, una nación rica, pero no es próspera porque le está dando la espalda a Dios. Cuando Argentina se vuelva a Dios, lleno de cristianos, mire, yo lo veo aquí al señor Romero Genaro. Él, cuando llegó a Cristo, no estaba bien económicamente, ¿o no? ¿Estaba bárbaro? Y el Señor lo ha bendecido. Tiene una empresa, trabaja mucho. Pero Dios lo bendice y da trabajo a otros, y es una bendición. Cuando yo necesito algo, digo: Genaro, me hace falta 1000. Bueno, 1000 ahora no es nada para el Señor. Y yo sé que cuento: Genaro, necesitamos buscar un predicador, te doy para el combustible. No me hace falta. Dios me bendice, Dios me prospera. Y eso es algo maravilloso, saber que Dios puede prosperarnos a cada uno de nosotros. El monte de la economía tiene que estar en manos de Dios. La gente más próspera deberíamos ser nosotros, los cristianos, en Cristo, ¿verdad? Y no estoy hablando del Dios dinero, porque hay 4 principios que enseñó ayer la pastora Castellanos. Dijo: el primer principio es ser fiel con Dios, honrarlo. Diezmo y ofrenda te mantiene el cielo abierto. El segundo principio es el ahorro. No el crédito, sino el ahorro. ¿Cómo voy a ahorrar? Ahorrar y vas a ver que se puede. Lo tercero es la inversión, es decir, hacer producir el dinero, poner un plazo fijo, aunque mal no sea. Lo dice la Biblia. Si vos tenés 100.000 pesos y lo ponés en plazo fijo, el mes que viene tenés 110. Está bien, la inflación te come todo, pero en un país normal eso funciona. Acá milagros tienen que haber para que... Pero bueno, o comprá aceite y vendelo. No digas que es de Israel si es de la esquina, ¿verdad? Comprá aceite y vendelo. Negocia con algo. Dios te ha dado capacidad, podés comprar y vender. Hoy es hay un montón de gente que vende por WhatsApp, ponen su estado: tengo una bicicleta, y venden, y todo se vende y todo se compra. ¿Y por qué no puede Dios usarte a vos para eso? Amén. Hay hermanos que dicen: yo sé hacer buenos sándwiches milanesa, y venden muchísimos, y es una fuente más de ingreso. Entonces podés hacer crecer lo que tenés. Podés decirle que está a tu lado: avivate y hace algo. Ahora, el cuarto principio que marca no solo la inversión, sino la generosidad. El ser generoso es algo que Dios quiere, que nos fijemos en alguien que necesita y que lo ayudemos. A veces, miren, yo una vez vi a un hermano que estaba en problemas y le ayudé a montar un negocio. Me fue mal, mejor dicho, le fue mal a él. Pero porque en vez de ayudarle a montar un negocio, tenía que primero haberle enseñado cómo se maneja un negocio. Yo creí que él sabía, no lo sabía. Pues entonces ahora digo: si queremos montar un negocio, ¿qué sabes del negocio? Si sabes del negocio. Muchos hermanos me preguntan: está bien que yo voy a alquilar, voy a hacer tal cosa, para primero, y le doy los consejos, no porque las hacía todas, sino porque dice que el diablo sale por diablo, pero más sale por viejo. Porque ya tuve varios problemas, así que ya sé cómo funciona la economía en Argentina. Si fuera en otro país, no sé.
Vamos al otro monte que tiene que tomar. Bueno, diga conmigo, mi economía tiene que estar en las manos del Señor. Y la de Argentina también. ¿Usted cree que cuando venga el reino de los cielos va a haber algún pobre? Ni uno solo va a estar pobre. No le va a faltar nada a nadie. Y si nosotros hoy estamos en el reino de los cielos y te está faltando algo, yo quiero animarte a que le empieces a creer al Señor y que pongas en práctica los principios de Dios. Y vas a ver que funciona. En la única área que Dios dice que lo probemos, Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios, cuando le dijeron que se tire a ver si venía el ángel a agarrarlo. Pero en la única área donde Dios dice que lo probemos es en la economía. Pruébenme en esto, si no voy a bendecirlos. Traigan sus diezmos, traigan su ofrenda y van a ver si no los voy a bendecir. Y yo que sepa, si Dios promete algo, Dios lo cumple. Amén. Ok, así que la economía tiene que estar en manos del Señor. El monte de la fe o de la religión. A veces pensamos que la religión se tiene o la fe se tiene que encapsular en los templos. Esa era la idea de Israel. Pero ¿sabe cuál es la idea de Cristo? Es la iglesia. ¿Sabe qué significa iglesia? La asamblea de los llamados. ¿Sabe cómo se ejemplifica esto? Cuando haya 2 o 3 en mi nombre, allí estoy. Por eso nosotros hacemos células, porque las células se meten en cualquier lado. Se pueden haber células en la casa de gobierno, en la jefatura de policía, en las empresas, en los negocios, en cualquier lado. Cuando haya 2 o 3 que están transmitiendo el mensaje de vida, estamos nosotros haciendo que la fe corra. No es para llenar la iglesia. Tenemos que compartir a Cristo en donde quiera que estemos. No solo invitar a la gente a la iglesia, sino en todo lugar que vos estés. Tenés que creer que tenés la obligación de parte de Dios de transmitir la fe. Porque todas las personas, cuando venga Cristo, la única fe que va a haber, no van a creer en Mahoma, ni en Buda, ni en Confucio, ni en las lamparitas. Van a creer solo en el Señor. La única religión verdadera es el Señor. Que ni siquiera religión es un término humano. Es la fe en Cristo. Amén. Entonces nosotros podemos colaborar para que todos tengan la fe en el Señor. Aún los musulmanes se están convirtiendo. ¿Sabía eso usted? Que miles y miles de musulmanes al día se convierten. Y algunos tienen experiencia como la de Pablo, que se les presenta el Señor mismo. ¿Por qué? Es por la oración de los cristianos. Así que oremos para que todo el mundo conozca a Cristo, salga como usted y yo salimos de la ignorancia. El monte de la celebración son la danza, el baile, el canto, el fútbol, todo lo que traiga esparcimiento. También tiene que estar en la mano del Señor. Podemos influenciar en eso. Yo me acuerdo cuando me convertí, jugar al fútbol era un pecado. Pero no es pecado. Jugar al fútbol es algo, o cualquier deporte es parte de lo que nos toca en esta tierra. Alguien me preguntó: ¿y en el cielo jugar al fútbol? No sé, el cielo es mejor que acá, así que si acá es bueno, seguramente jugar al fútbol. Imagínese que usted sea mejor que Messi en el cielo. Qué bueno. Entonces, si vos tenés un talento y un don, ponelo al servicio del Señor. Si llegás a ser famoso, usa tu influencia para que muchos conozcan a Cristo. Amén. Porque al fin y al cabo también la celebración tiene que ser del Señor y todos tienen que darle gloria a Dios. Yo sé que hay muchos cristianos que son muchos futbolistas que son cristianos y me consta que dan testimonio en el vestuario. Yo conocí a varios de ellos y que ellos decían que el director o el presidente les traía a un brujo para que le haga el chufi chufi. Y que ellos le decían: no, ¿por qué no le pedimos a Dios? Y que él hace una oración. Y bueno, a mí a veces me han llamado a orar. 2 veces me llamaron. Una ganaron, otra perdieron, no me llamaron más. Pero también si es un fútbol, es un juego. No quiere decir que porque gané Dios está con vos, o porque perdás Dios no está con vos. Es un juego. No es tan importante. Lo importante es pasarla bien, divertirse y competir, por supuesto.
pero no es debido a muerte. Ay, perdimos, ganamos el mundial, gloria a Dios, ganamos el mundial. Y si lo perdemos, gloria a Dios, lo perdimos. Así que eso también tenemos que afectar. ¿Alguien sabe cantar acá? No quieren levantar la mano, tienen miedo que lo haga cantar. ¿Sabe que en Buenos Aires, ahora el 30 de septiembre, la iglesia de la ciudad de Buenos Aires, cuando hablo de la iglesia hablo de muchas congregaciones, pero una iglesia de Cristo, han agarrado una calle, no sé cuál es, Diagonal Norte o Diagonal no sé cuál, y han hecho un casting entre todas las iglesias, y cada iglesia va a llevar, o algunas iglesias van a llevar algunos números, y se van a poner en la calle. Algunos van a poner pinturas, otros danzas, otros alabanza, y van a mostrar la cultura que adora al Señor. Y a mí me encanta, porque a veces vemos artistas callejeros, y qué bueno que haya artistas callejeros que hacen que hacen a la cultura de una ciudad, ¿verdad? Cuando vamos al área peatonal, a veces en un tiempo había un cieguito, no sé si estará o se murió, qué sé yo. Había un cieguito que cantaba folclore. Y qué lindo que haya también una expresión de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, y eso es lo que van a hacer. Van a armar un montón de escenarios, pero así muy humildes, ¿no? O sea, como a capela te diría, para mostrar el arte de Cristo. Y yo pensaba, qué lindo sería que también nosotros pudiéramos impactar con lo que hacemos en la iglesia, y que la gente conozca, que la gente sepa que también aquí hay talento, que también en la iglesia hay cosas buenas que hacen a la cultura, y es parte de una cultura. Amén. Y por último, el monte del gobierno, creo que no lo dije. Bueno, el monte del gobierno, si es muy probable que aquí haya, bueno, ahí veo a Patricia, ella está metida, bueno, fue candidata y no sé si salió o no, si a concejal, pero como cristianos tenemos que involucrarnos en las áreas de gobierno en la medida que tengamos posibilidades. La herramienta es la política. Alguien dijo la política es del diablo. No, los del diablo son los que están en la política, pero la política no es del diablo, es una herramienta. Y si nosotros dejamos que los del diablo se metan en la política y no nos metemos para no ensuciarnos, tenemos un problema. El que tenga vocación de servicio, de servir a la gente, pues en el área, por ejemplo, de administrar bien los recursos del país. ¿Sabe? Hace unos meses atrás, no sé si usted ve ahí unos rieles, ¿los ve allí? Allá están. Era para hacer un entrepiso. El intendente dijo, queremos ayudar, hay un programa de fortalecimiento institucional, queremos ayudar a las iglesias a que, pues, con recursos que son del pueblo, del gobierno, para ayudar a las iglesias. Hemos ayudado a los clubes, hemos ayudado a otras agrupaciones, y reconocemos a la iglesia evangélica, a la iglesia católica la ayudan, queremos ayudarles. Algunos pastores dijeron, no, no queremos nada del gobierno. Y yo dije, no, yo sí quiero, porque esta plata que la agarramos, ahí está metida, no la va a agarrar alguien que la va a desviar para otro fin. Nos dieron para la iglesia, está en la iglesia. Allí, así como usted ve, hay 500.000 pesos, que son lo que nos dieron, y compramos los hierros. Por supuesto, lo que tengo que hacer sale como 5 millones, pero ya tenemos 500.000 pesos. Entonces, lo que quiero decirte es que hay gente que tiene que estar en el gobierno, cristianos tienen que estar en las áreas de decisión. Daniel pudo ayudar mucho a una nación, José pudo ayudar mucho a una nación. Los cristianos podemos hacer mucho por Argentina. Si hay un cristiano metido en un lugar clave, puede frenar la corrupción, puede frenarla. Yo he estado en una empresa, no del lado del gobierno, sino del lado de la empresa, y cuando vino un funcionario a coimearnos, yo dije, yo no estoy de acuerdo, no le pagamos un peso. No es para el partido, no es para mí, sí, para el partido fulanito, porque eso es moneda común. La corrupción está enquistada porque nosotros no nos hemos metido. Pero si vos te metes en política, que no te corrompa la política, sino vos se sal en la política. ¿A quién hay que votar ahora? Es una herramienta que tenemos. El gobierno lo ponemos nosotros, porque acá estamos en democracia. Tenemos que orar a Dios. Yo, por ejemplo, le digo mi convicción. Yo no voy a votar a nadie que haya aprobado, que esté de acuerdo con cosas que ofenden a Dios. No voy a votarlo.
es mi derecho. Ellos pueden tener el derecho a lo que sea, pero yo no voy a votar, por más que sea un buen economista o una buena economista, por más que me hable cosas lindas. Cuando fue el momento de votar el aborto, lo votaron a favor porque hay que tener derechos. ¿Qué derechos tiene ese pobre bebé que está en el vientre? Eso es un asesinato convalidado por el Estado. ¿Sabe que en Córdoba estamos teniendo un problema muy serio? La población está disminuyendo. Hemos entrado, como en Europa, a un decrecimiento vegetativo. Argentina, somos solo 45 millones de habitantes, una tierra que entraría en 450 millones de habitantes. 1.000 millones de habitantes entraríamos aquí tranquilamente y podríamos sostenerlos. Ahora, estamos disminuyendo porque esa es la política de los imperios. Que haya aborto, ideología de género para que no tengan más hijos, promover que no es cool tener hijos. Todas esas cosas son diseñadas por el infierno. ¿Sabe qué es lo que el Señor dice? Crecé, multiplicate, sojuzga la tierra. Los hijos son una bendición. Amén. Entonces, yo no voy a votar a alguien que aprobó el aborto, no voy a votar a alguien que defienda la ideología de género. Querido hermano, ¿por qué no defienden la ideología cristiana? Que es mucho mejor que la de género. La de género es un invento, la ideología cristiana es el reino de Dios. Sin embargo, estaría mal que obligáramos por la fuerza a que todos sean cristianos. No funciona así. Cada uno tiene libertad de elegir su fe, en quién creer, lo que sea. ¿Por qué me van a decir a mí que lo que Dios dice que está mal? Yo no voy a votar a candidatos de eso. Así que Dios nos ayude. Amén. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando ponen leyes que no estoy de acuerdo, no nos escuchan. Usted vio, la mayoría del país salió a decir: no voten la ley del aborto. Pero como había platita, y me consta, porque una persona que está adentro dijeron: vinieron del FMI, del Banco Mundial, te damos esta línea de crédito, se aprueba la ley del aborto. Y así funciona este mundo. Y nuestros hijos los matan por plata. Esas cosas ocurren en el gobierno. Por eso estamos cristianos. Amén.